vamos a empezar con el tema de coordenadas y cambio de base. En las semanas anteriores, en la semana anterior, estuvimos estudiando lo que era una base. Recordemos que una base es un conjunto que genera a todo el espacio vectorial y que es linealmente independiente. Recordemos que la propiedad de que sea linealmente independiente tiene que ver directamente o intuitivamente es la idea de que no tiene información redundante este conjunto generador. Bueno, vamos a establecer el siguiente concepto de representación respecto a una base. Entonces, dada una base S de vectores, digamos n vectores, dado que es una base, y aquí es importante que vamos a utilizar, hasta el momento en qué orden escribíamos los vectores en una base no era importante. De hecho, como dice aquí, la base que tiene los vectores B1 hasta el Bn ordenados en el como por medio del subíndice era indistinto que de esta otra. Sin embargo, de ahora en adelante, sí en qué orden estén presentados los vectores va a ser crítico. Es decir, siempre vamos a tener que tener el mismo orden para que sea consistente todo lo que hagamos. Ahora, entonces si empezamos de una base de n vectores, llamémosle S, y a los vectores les llamamos B1 hasta Bn. Ok, por ser base sabemos que cada vector del espacio vectorial, cada vector B del espacio vectorial, se puede expresar como combinación lineal de estos n vectores. Entonces, le vamos a llamar representación de este vector B respecto a esta base S a la lista de coeficientes que respecto a esta base, por los cuales más bien tenemos que multiplicar a los elementos de esta base para obtener al vector B. Nuevamente, la representación, estos corchetes con un subíndice S se leen la representación del vector B respecto a la base S, en donde la base S, recordemos, es una base, aquí de n vectores, ordenados de esta forma. Si cambiamos el orden, cambia la representación. Entonces aquí es donde el orden es muy importante. Entonces, ¿qué números aparecen aquí? Este C1 hasta Cn son los escalares, son los números tales que yo tengo que multiplicar cada elemento de la base de forma que yo recupere al elemento B, que es el que aparece aquí adentro. Desde aquí ustedes pueden, con un poco de imaginación, notar la ventaja y la utilidad de estas representaciones. Recuerden que nosotros no siempre estamos trabajando con vectores, o sea, en Rn, sino que estamos saltando a matrices, a polinomios. Sin embargo, y en cada uno de estos espacios vectoriales tenemos bases. Hemos estudiado bases de cada uno de estos espacios vectoriales. Entonces, con este objeto, lo que estamos haciendo es como homologar una forma de referirnos a elementos de cada uno de estos espacios que son de distintos tipos. Es decir, si yo pienso en la representación de un vector en un espacio de polinomios, estoy pensando en la representación de un polinomio respecto a cierta base. ¿Y con qué lo voy a representar? Con una lista de números. Si pienso en una matriz de cierto tamaño en un espacio vectorial de matrices respecto a cierta base de matrices, pues esa representación que va a ser cierta lista de números. Y bueno, los números reales también, si ustedes piensan que cada uno de estos son vectores, dije números reales, los vectores en Rn, si ustedes piensan que esta es una base en Rn, entonces pues un vector en Rn lo expreso, ok, como otro vector en Rn, pero el punto es que elementos de espacios vectoriales, todos ahora ya los vamos a poder expresar como listas de números, como lo que llamaríamos comúnmente vectores también, aunque recuerden que estamos reservando esa palabra para otra cosa, para elementos de un espacio vectorial abstracto. Entonces, mediante listas de números, ya nosotros vamos a poder referirnos a polinomios o matrices o mismo vectores en Rn, siempre y cuando estemos claros de en qué espacio vectorial estamos trabajando y respecto a qué base vamos a estar hablando.
Les voy a dejar un video en donde hablan de distintas bases y por qué es importante lo que vamos a ver, que es cambio de base. Ok, bueno. Pero primero vamos a trabajar con este concepto un poco más. Ok, aquí quiero nada más resaltar esto. Observe que el vector de coordenadas depende del orden de los vectores. Aquí es donde entra. Si cambia el orden de esos vectores, entonces cambia el orden de los escalares que aparecen aquí y cambia el orden de los escalares que aparecen acá. Entonces es importante siempre mantener el orden con el que empezamos hasta donde acabemos. Ok, vamos a ver estos ejemplos. Noten, estos ejemplos van a ser solo en Rn. Voy a buscar ejemplos de polinomios y matrices para que vean cómo exactamente lo mismo que hacemos en Rn funciona para matrices o polinomios. Sea ese la siguiente base de R4, B1, B2, B3, B4. No recuerdo si en ejemplos anteriores se ha visto que esta es base, pero si no, ya saben cómo verificar que esto sea base. Entonces, partimos en este ejemplo de que esto ya es una base. Bueno, lo que nos piden aquí es calcular la representación de este vector respecto a esta base. Recuerden, entonces esto se denota con estos símbolos. El B, corchetes y un subíndice que indica a qué base nos estamos refiriendo. En este caso es la base S de estos 4 vectores. Bueno, para determinarla, ¿qué hay que hacer? Tenemos que encontrar los escalares C1, C2, C3 y C4 por los que tengo que multiplicar cada elemento de la base para obtener el B que me piden. Entonces, recuerden, esta es una especie de ecuación vectorial donde las incógnitas son C1, C2, C3 y C4. Es equivalente a, si plantean esta ecuación, de aquí pueden sacar un sistema de ecuación lineal, sistema de ecuaciones lineales que tiene como matriz aumentada este de acá, y que si lo resuelven van a encontrar que esta es la solución. Es decir, la representación del vector de acá arriba. Es decir, la representación del vector de acá arriba respecto a la base S es el C1, el C2, el C3 y el C4. O sea, 3, menos 1, menos 2, 1 en este orden. El C1 aparece primero, que es el número porque tengo que multiplicar el B1, que es el primer elemento de la base, y así con cada uno de los otros escalares. Pasemos al siguiente ejemplo. Nos dan la base canónica de R3 y nos dicen calcular la representación de este otro vector. Bueno, ustedes saben que la base canónica es canónica porque los cálculos suelen ser muy simples, aunque ya veremos que hay casos en donde conviene usar una base distinta. Pero por lo menos para calcular representaciones, pues sí, la verdad es que la base canónica es la más simple, porque noten, dado este vector y dada la base canónica, ¿quién es la representación de este vector? ¿Por qué escalares tengo que calcular cada elemento de la base canónica para obtener este vector? Pues la misma base canónica nos los dice. Este es el número porque tengo que multiplicar el E1. Este es el número porque tengo que calcular el E2 y este el E3, que está escrito aquí en una ecuación. Es decir, trivialmente se ve que la representación de este vector respecto a la base canónica es este otro, le voy a llamar vector, pero esta lista de números. Es decir, esencialmente respecto a la base canónica, ojo, respecto a la base canónica ordenada como usualmente la ordenamos, un vector es su representación, es en sí mismo su representación. Entonces este es un ejemplo medio simplón en este sentido. Aquí hay un ejemplo de polinomios, muy bien. Consideren entonces el ejemplo de los polinomios de grado menor o igual a 1 y nos dan dos bases del mismo espacio. La base B1 y B2 y la base W1 y W2. B1 y B2 son el polinomio T y el polinomio constante 1. W1 es el polinomio T más 1 y el polinomio T menos 2. Entonces, estas forman una base, estas forman una base. Si tienen duda de esto, verifiquen que sean una base.
y nos preguntan, ok, calcule la representación de este otro vector, bueno, de este otro polinomio, respecto a cada una de las bases, respecto a la base S y respecto a la base T. El objetivo de esto es que vean cómo la representación de un mismo polinomio, de un mismo vector, cambia dependiendo de respecto a qué base lo hagamos. Entonces, estas bases tienen que pensar que son como coordenadas en el espacio y nos están diciendo cómo llegar al mismo vector o al mismo elemento, en este caso a este polinomio 5t menos 2. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo se hace? S, noten, el t y el 1 es la base canónica, entonces, como sabemos, las bases canónicas son muy sencillas de calcular las representaciones. Entonces, si queremos representar este vector respecto a la base canónica, ¿por qué números tengo que multiplicar al polinomio t y sumárselo al o por otro número al polinomio 1 para obtener este? Pues trivialmente es 5 por el primero y menos 2 por el segundo. Por lo tanto, o bueno, escrito aquí en la ecuación, es este polinomio es 5 veces el primer elemento de la base y menos 2 veces el segundo elemento de la base. Por lo tanto, la representación de este vector respecto a la base canónica es 5 menos 2. No hay nada que hacer. Para hacer el otro, veremos que no es tan sencillo. Va a aparecer el famoso sistema de ecuaciones lineales que siempre tiene que aparecer. Entonces, tenemos que expresar este polinomio como combinación lineal de estos dos. Lo hago. 5t menos 2 y escribo mi incógnita C1 más el primer elemento de la base, más C2 por el segundo elemento de la base. Reorganizo y como lo hacemos con los polinomios, igualamos coeficientes a coeficientes, sacamos este sistema de ecuaciones, resolvemos y encontramos ya la representación. Entonces vean, la representación del mismo vector respecto a dos bases distintas cambia. En este caso es 3 medios, 7 medios y en este caso es 5 menos 2. Pero los dos me representan al mismo vector que es 5t menos 2. Bueno, aquí esta parte lo pueden leer con cuidado, pero lo que me dice esto es que esta operación, este proceso de calcular representaciones de vectores es una operación que se dice lineal. ¿Qué significa lineal aquí? Que separa sumas y que saca constantes. Es decir, la representación de respecto a una misma base de una suma de vectores es la suma de las representaciones. Aquí tiene que ser W minúscula, por cierto. Aquí hay un error en el libro. Debe ser este mismo W. Y si yo tengo una constante K, o sea, un escalar por este vector, entonces puedo yo sacar el escalar de la representación y se vale esta igualdad de acá. O sea, los escalares entran y salen de las representaciones. Bueno, esto no lo vamos a ver. Y, ok, matrices de transición o también llamados cambios de coordenadas, matrices de cambio de base o cambio de coordenadas. Esto lo veremos en el siguiente video para que no se alargue este.